Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva sección. En este momento vamos a tener una charla con el señor Carlos Fidel Granna. Nos va a hablar sobre los contaminantes de la preocupación emergente de la biodiversidad. Okay. Sean todos ustedes bienvenidos a la que Congreso 2020. Mi nombre es Emilia Rojas y yo voy a ser la moderadora de esta charla. Bienvenido, Fidel, ¿cómo estás? Hola Emilia, muchas gracias, estoy muy bien. Yo quería pues agradecer al Congreso, a los organizadores del Congreso por esta invitación y me place mucho estar por acá en este hoy. Qué dicha, nos alegra mucho. Entonces, la charla tendrá aproximadamente 1 hora y media, 1 hora. Cualquier cosita, 10 minutos antes de la charla, se estarán haciendo las preguntas. Cualquier duda que tengan, nos las hacen saber acá al chat y con mucho gusto se las contestamos. De igual forma, al finalizar la presentación, antes de finalizar la presentación, se les estará compartiendo una encuesta de satisfacción, la charla como tal, para que logren meterse y puedan participar. Ok, vamos a ver. Antes de empezar, vamos a dar una información muy importante. Okay. Para este webinar, para que sea una mejor experiencia, la recomendación es que sea con la computadora. El micrófono y el video de los participantes va a estar apagado durante la sesión. Como les comenté antes, va a haber una sección de 10 minutos para lo que son preguntas. Por favor, colocarlas en el chat. Se estará colocando el link del material y la encuesta al finalizar. En el caso de requerir un certificado, por favor, hacernos llegar el nombre completo y la cédula de identidad. Y en el caso de desconexión, por parte del expositor les brindaremos unos minutos para la reconexión. Vamos a ver. Okay. Entonces, en este momento te cedo la palabra, Carlos, para que puedas iniciar. Bueno, Emilia, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Okay. A todos, muy buenos días. Sean bienvenidos al Ecocongreso del Día del Ambiente. Mi nombre es Carlos Fidel Granda Ramírez, pero todos me conocen como Fidel. Hoy vamos a hablar del tema contaminantes de preocupación emergente y biodiversidad. El contenido de la charla inicialmente son unas generalidades y después de esas generalidades vamos a empezar a hablar de algunos de los contaminantes de preocupación emergente. Vamos a hablar de quizás de los más relevantes como son el plástico y el microplástico. Vamos a hacer unas generalidades sobre medicamentos enfocándonos en antibióticos, lo que nos lleva a las bacterias resistentes a los antibióticos. Vamos a hacer una breve introducción de los disruptores endocrinos y entre esos disruptores vamos a hablar del bisfenol A, los talatos que son plastificantes, las dioxinas y los furanos y el diclorodifenilticloroetano, conocido como el DDT. La idea de agruparlos o de presentar estos es que son distintos sectores, tanto del uso normal o habitual en nuestras casas, como en general en la industria química. Hablando como generalidades, a mí me queda muy claro que es un congreso de biodiversidad y creo que la palabra biodiversidad se ha dicho mucho, pero era necesario introducir qué es la biodiversidad, de acuerdo a diferentes definiciones. Biodiversidad es la cantidad de especies vivas en un espacio geográfico. Dentro de estas especies vivas tenemos que contar microorganismos en sus distintas variedades, tenemos que contar hongos, plantas, tenemos que contar obviamente animales, insectos, vertebrados, invertebrados, mamíferos y el ser humano. La idea es que vamos a ver cómo los diferentes contaminantes de preocupación emergente está afectando la diversidad del planeta Tierra, porque ellos tienen unos mecanismos de transporte, dependiendo la naturaleza del contaminante de preocupación emergente, es el mecanismo de transporte sobre la Tierra y vamos a ver el efecto sobre biodiversidad. Vamos a ver qué afectan desde los microorganismos
hasta los macrovertebrados como los cetáceos, pasando por el ser humano. Y obviamente muchos de los estudios son en ser humano, pero como dice en alguna parte de la presentación, si estos efectos tóxicos se pueden replicar en seres humanos y además para saber el efecto de estos contaminantes se hacen estudios en ratas. Entonces, si una rata de laboratorio sufre el efecto de un contaminante emergente, obviamente las especies que están en el ambiente y se enfrentan a ellos a cada instante también van a sufrir estos efectos. De hecho, hay algunas publicaciones acerca de esto, como lo vamos a ver. Definamos entonces qué son contaminantes de preocupación emergente o Contaminants of Emerging Concern, de acuerdo a la EPA. Antes se les decía contaminantes emergentes y por una sugerencia de la EPA se empiezan a llamar contaminantes de preocupación emergente. ¿Por qué? Porque no son contaminantes nuevos. Son sustancias que son comunes a nosotros desde hace mucho tiempo, pero a finales de los 80s y 90s empezamos a ver el efecto de estos contaminantes en la biota, por lo cual empezaron a ser preocupantes. ¿Por qué se llaman contaminantes de preocupación emergente? Porque estas sustancias no tienen regulación. O sea, sabemos que las normas en los distintos países para aguas potables, aguas residuales, tienen unas regulaciones para muchas sustancias, pero resulta que las sustancias que vamos a ver hoy y otras no tienen ningún tipo de regulación. Y fuera de eso, los estamos encontrando en corrientes naturales y estas sustancias tienen un potencial para generar daños no solo en la parte, en la vida marina o en la vida acuosa, sino también en el suelo y en el aire. Entonces, como son programas o son contaminantes que no tienen ningún tipo de regulación, no están incluidos en programas de monitoreo. ¿Qué hace un industrial? ¿Qué hace una empresa? ¿Qué hace una institución? Tiene monitoreo de lo que la norma le exige, pero lo que la norma no le exige, entonces no tiene ningún tipo de monitoreo. Por lo cual, entonces, de acuerdo a su toxicidad u ecotoxicidad, en un futuro es posible que los regulen. ¿De acuerdo a qué? A los daños negativos en el ambiente, a la percepción pública y a la frecuencia de aparición en el ambiente. Como estaba diciendo, no son nuevos, son sustancias que, como vamos a ver, las utilizamos incluso diariamente, pero están apareciendo en el ambiente. En algunos casos conocemos los impactos, en otros no conocemos los impactos, lo cual en los últimos 30 años se ha potencializado la investigación acerca de este tipo de sustancias, los efectos que tienen en el ambiente, los efectos que tiene en el ser humano y cómo nos está afectando. Entonces, dentro de estos contaminantes de preocupación emergente están las nanopartículas. Ojo que aquí no estamos considerando microplásticos, de pronto los nanoplásticos. Cuando hablamos de nanopartículas hablamos de sustancias sólidas como nanopartículas de carbón, nanopartículas de algunos semiconductores que se usan en distintas investigaciones empezaron a aparecer en el ambiente y están generando algunos daños. Tenemos entonces, por ejemplo, los contaminantes orgánicos persistentes. Aclaro que las siglas están en inglés porque es la forma más fácil de encontrar en la literatura. Entonces, dentro de los orgánicos persistentes están los éteres bifenilos polibromados, conocidos como retardantes de flama. En nuestras regiones, en América Latina, de pronto no son muy habituales los incendios, pero en Norteamérica y en otros lugares sí. Entonces se suele usar retardantes de flama y ya estamos empezando a ver efectos nocivos de los retardantes de flama en el ambiente. Tenemos espumas que se usan en un colchón, en un mueble, en un recubrimiento. Tenemos plásticos como tal, que va a ser el primero ya específico de los que hablemos, y plásticos y microplásticos, y tenemos ácidos orgánicos perfluorados, muy usados en la industria química. A nivel de medicinas, tenemos entonces medicinas veterinarias. El aumento de medicamentos a nivel veterinario ha sido drástico, no solo por el consumo humano, sino por el tema de mascotas y animales de compañía. Dentro de estas medicinas veterinarias tenemos antimicrobianos, antibióticos, y voy a adelantar aquí algo respecto a antibióticos porque le vamos a dedicar un buen tiempo. El 80%
de los antibióticos que encontramos en el ambiente, o el 80% del consumo de antibióticos es para animales, por el tema de producción ganadera y lácteos, carne, etc. Dentro de la medicina veterinaria están los promotores de crecimiento y hay antifungis, antihongos. El tema hormonas, tenemos andrógenos y estrógenos sintéticos. Ahorita con el aumento del uso de gimnasio se ha aumentado mucho el uso de hormonas, y también tenemos andrógenos y estrógenos naturales. Andrógenos son hormonas masculinas, estrógenos son hormonas femeninas. Aquí es donde entramos todos como a participar en la parte de productos farmacéuticos y de cuidado personal, son lo que usamos a diario, productos del hogar, jabones, detergentes, limpiadores, medicamentos en general, toda clase de medicamentos. Incluso en alguna parte de la literatura reportan drogas ilegales también. Hay gente que es de su uso personal diario. Protectores solares, tienen invadidos de protectores solares, y obviamente sabemos el deterioro de la capa de ozono, entonces está drástico. Y bactericidas, entre otros. Químicos disruptores endocrinos los vamos a encontrar en plásticos, como ahorita vamos a hablar de ellos, vamos a ver mayoritariamente dónde están. Compuestos perclorados, muy usados en la industria química. Agroquímicos, la agroindustrialización ha llevado al uso de agroquímicos de muchas variedades. Entonces tenemos pesticidas, tenemos fertilizantes, y aquí entonces después a cuestionar el tema Monsanto y todo esto, y tenemos otros. O sea, aquí estamos mencionando solo algunas de estas sustancias que usamos y que tenemos aquí a la vista. Dentro de estas generalidades vamos a mencionar dos términos muy importantes, como son la bioacumulación y la biomagnificación. La bioacumulación es simplemente que los organismos acumulan sustancias. Por ejemplo, todos los compuestos orgánicos que son hidrofóbicos normalmente se almacenan en los lípidos del cuerpo. Los metales pesados se almacenan en distintos órganos blandos del cuerpo. Y está la biomagnificación, que es el aumento de la concentración de sustancias tóxicas en el caso, por ejemplo, de cadena trófica, de cadena alimentaria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los contaminantes orgánicos persistentes se biomagnifican y permanecen en el ambiente. Si hablamos de orgánicos persistentes, pensemos en el problema plástico. Y ahorita que nos centremos en él, vamos a ver la biomagnificación en las magnitudes en las que está. El gráfico nos muestra un ejemplo de biomagnificación para el caso específicamente de DDT. En el agua podemos tener, por ejemplo, una parte. Luego vienen los productores de plancton, ya aumenta su magnificación a 1000 partes. Si hablamos de zooplancton, tenemos 10.000 partes. Si hablamos de peces pequeños, tenemos 100.000 partes. Y si hablamos de peces grandes, tenemos 1.000.000 de partes. Y si hablamos de los grandes mamíferos, aves que consumen los peces grandes, tenemos 10 millones de partes. Eso es una idea de lo que ha sido la biomagnificación en el caso del DDT, que es una sustancia bastante estudiada. Vamos a ver el porqué. Empecemos entonces con el tema plásticos, muy conocido por todos. Uno se acuerda cuando en los 70s, en los 80 la gente no se preocupaba por el plástico, llevábamos las canastas, habían botellas de vidrio. El tema plástico, de hecho, en los 90s no se reciclaba, y se empezaron ya a hacer programas a partir del 2000. Vamos a definirlos entonces. Son polímeros procedentes del petróleo, la industria petrolera. Somos adictos al petróleo, el ser humano es adicto al petróleo. Tenemos que cambiar esa mentalidad, porque no solo es por el combustible. El petróleo tiene más de 100 derivados, desde los asfaltos hasta los gases más livianos que utilizamos a diario en muchos aspectos. Y dentro de lo que más usamos es combustibles y plástico. Estos polímeros se combinan con otras sustancias, aditivos para que sean termoestables, aditivos para que tengan colores, y entonces dan textura, resistencia, maleabilidad, estabilidad. Los nombres con que se conocen estos plásticos tienen que ver con su fórmula, entonces se hacen un poco complejos, y
hay como 7 categorías: HDP, LDPE, PVC, PS, PP y P. Entonces vamos a ver qué significan esas siglas para que entendamos el tema plástico. Entonces, tenemos el PET, que es el polietileno tereftalato, tenemos el polietileno de alta densidad, normalmente hacemos envases con ellos, los envases de agua, de blanqueadores, de sistemas que tenemos en la casa, PVC, polivinilcloruro, tuberías para agua, para cables de electricidad, polietileno de baja densidad, bolsas, polipropileno, es un poco más resistente, poliestireno y otros. Entonces tenemos esas clasificaciones y para todos es muy usual ver el tema del símbolo con las flechitas. Eso se da para poder identificar el tipo de plástico. Entonces vamos a estudiarlos un poco más. El polietileno tereftalato. El producto representativo son las botellas de agua, entonces todo el mundo, botellas PET, botellas PET. El poliéster, todo lo que es la ropa, tiene un porcentaje de poliéster. Hay algunas fibras que son 100% algodón, otras 100% lino, pero normalmente tiene poliéster para el tema del aspecto, que no se arrugue, y mientras más sintética tiene más poliéster. Hay ropas que son 100% poliéster, algunas son acompañadas de nylon para dar ciertos aspectos de estar bien sujeta en el cuerpo y generar unos efectos deseados. Polietileno de baja densidad, bolsas de plástico. Creo que todos alguna vez hemos interactuado con una bolsa. Hay países que ya prohibieron el uso de bolsas. Por ejemplo, el caso Marruecos. Marruecos prohíbe el uso de bolsas porque el desierto se llenó de bolsas. Igual el desierto de La Guajira en Colombia. Tenemos problemas de bolsas. Polietileno de alta densidad, botellas de detergente. Ahí entran botellas de detergente, botellas de aceites para auto, refrigerantes, anticongelantes, aditivos, algunas medicinas. Polivinilcloruro, todo lo que es tuberías. Polipropileno, tapas de botellas. Es muy importante a quienes nos gusta reciclar. En la medida que podamos separar las tapas de la botella, hay que separarlas porque el reciclaje del PET es distinto al del polipropileno. La poliamida, cepillos de dientes. De hecho, ya hay mucha gente fabricando cepillos de dientes de bambú por el tema poliamidas. Y el poliestireno, lo que es recipientes para llevar alimentos. Entonces, conocido como icopor, que ese es un problema grandísimo. No lo voy a mencionar acá, pero el problema icopor es muy grande por su volumen. Miremos algunas cifras de la producción total de plástico. En 2015 alcanzó 380 millones de toneladas. Y si contamos desde 1950, que fue, a ver, el primer plástico sintético fue la baquelita, se hizo en 1907, pero a partir de 1950 se empezó a exponenciar la producción de plástico y se dice que la producción de plástico mundial aumenta más o menos 5%. En más o menos 2012 estaba 5%, hoy estamos hablando de 4%. El 4% de 380 millones de toneladas es mucho. Solo los fabricantes de bebidas gaseosas producen 500 mil millones de botellas en un año y el problema es que son botellas de un solo uso. Bueno, Asia es el mayor productor. 51% del plástico total se produce en Asia. China produce el 30% del plástico total. Norteamérica es el segundo gran productor. Entonces, las grandes potencias, por las distintas necesidades y requerimientos del mercado, nos entregan una cantidad de plástico. Aquí tenemos la demanda de plástico en Europa en 2015 por sectores. Agricultura 3,4%, electrónica 5,7%, automóviles 8,6%, construcción 20%, envases casi 40% y otros 22%, teniendo en cuenta que el aumento en producción, por ejemplo, de móviles que están utilizando materiales plásticos ha aumentado. Entonces es posible que en electrónica haya cambiado un poquito estos valores.
algunos de los impactos del plástico en la naturaleza. Primero, sobre explotación. Si estamos aumentando la demanda 4%, necesitamos recursos, más extracción de petróleo, más aditivos. Hay una marcada sobreexplotación. Y o sea, el fracking no es un misterio, están practicando fracking ya hace algún tiempo y eso es porque hablaba de la dependencia casi adictiva que tenemos al petróleo. Obviamente el tener un montón de plástico en la naturaleza, estamos generando cambios químicos, físicos y biológicos, no solo en la biota, sino en las especies. Cambios en las interacciones medioambientales, los casos más conocidos es que muchas especies marinas y de playa y terrestres comen plástico porque es lo que ven por ahí. Y tenemos pérdida de hábitat y biodiversidad. Vamos a hablar un poco de esto porque es muy triste ver el efecto que el plástico está teniendo hoy por hoy en la naturaleza. Entonces, más o menos, ¿cómo es el ciclo del plástico? Producimos plástico, usamos plástico, algún plástico se puede reciclar, estamos hablando de un reciclaje del 5%. Parte del plástico va a rellenos sanitarios, la verdad desconozco el porcentaje de plástico que va a rellenos sanitarios, pero un altísimo porcentaje del plástico termina en el mar. Ya sea porque es de uso marino o ya sea porque fue arrastrado por las corrientes de vientos o fue arrastrado por las corrientes de agua. Entonces, el tema plástico lo vamos a enfocar mucho al tema marino, que es donde hay una afectación muy significativa, sin decir que en la superficie seca, o sea, en la tierra, no hay afección también del plástico. Basuras marinas. Entonces, se pueden definir las basuras marinas como cualquier material manufacturado o procesado sólido y persistente, eliminado o abandonado en la costa. Más o menos, cada año entran al océano entre 6 y 8 millones de toneladas de basuras marinas. Y de entre esas 6 y 8 millones de toneladas, el 80% es plástico. Por eso es que esto quedó dentro de plástico, porque es que el 80% de toda la basura marina es casi el total. Y empezamos a ver entonces los efectos nefastos. Nosotros tenemos varias islas. Hay unas, por ejemplo, como Gorgona, que fue una cárcel y ahora es un patrimonio. Y tenemos, por ejemplo, San Andrés. ¿Quién ha visto un carro recogedor de basura en San Andrés? O la gente, los grandes basuras en San Andrés, ¿dónde las echan? Los habitantes dicen al mar. Y muchas islas tienen este problema. Todos los residuos para el mar, orgánicos, inorgánicos, basura, y estamos generando una cantidad de estragos. Aquí vemos una imagen muy habitual, un trasmayo que está en el fondo, y eso se llama pesca ciega. Son unas mallas que no las está usando nadie y están pescando animales, y esto en parte lo que reduce la biota. Entonces aquí vemos, por ejemplo, más o menos cómo es el ciclo del plástico. Entonces, miremos la imagen de la izquierda. Tenemos productores. Esos productores generan macroplásticos. Ahorita vamos a hablar de tamaños. Todo lo que es fabricantes, ellos tienen residuos. Entonces, por sus residuos generan macroplásticos y microplásticos. Luego vamos al consumo. Y una vez se consume, normalmente de un solo uso, se desecha. Agricultura, pesca, construcción, transporte, tráfico marino, industria, etcétera. Esos son consumidores industriales, consumidores individuales, nosotros, un envase, un cosmético, un textil. Y al final hay gestión de residuos, pero la gestión no es completa. Estos plásticos, entonces, pueden ser macroplásticos. En los procesos de trajín y de uso pueden generar algunos microplásticos. En el proceso de desgaste, en la gestión de residuos sólidos, pueden generar microplásticos. Y al final, un porcentaje de esto termina en el mar. Hay unos ejemplos de lo que sucede como basura marina, boyas, jaulas, cajas, redes, etc. ¿Cómo entran entonces? Ellos entran de distintas formas. Entonces tenemos que de la basura marina hay un 80% que proviene del consumo humano y el 20% es propio como del océano, ¿sí?
Entonces, toda esta basura generado, por ejemplo, el turismo, la agricultura, la construcción, el tema de envases, fragmentos de plástico, microesferas, fibras, pellets, por ejemplo, la seda dental. En la seda dental recomiendan usarla 3 veces al día. Nosotros la usamos. La seda dental tiene un solo uso. La seda dental es de lo que más microplástico genera. Hay gente que se dedica en las playas a recoger lo que queda. Y normalmente es un montón de plástico, ¿sí? Entonces todo eso llega al mar en su gran mayoría como macroplástico. Por la radiación UV, por la salinización, se genera microplástico y empieza un ciclo que vamos a explicar con más detalle adelante. Entonces, es triste uno tener que mostrar esto. Playas, peces que comen microplástico, aves. La imagen de la derecha es ya organismos microinvertebrados marinos, pero esos colorcitos son plástico. Entonces es muy triste uno ver estas imágenes donde vemos como la presencia de materiales que nosotros usamos y que por descuido dejamos a la deriva muchas veces, porque gran responsabilidad es de nosotros. Se los terminan alimentando y vemos estos panoramas. Es habitual ver imágenes de cetáceos cuando los cazan tristemente y los abren, tiburones que los abren y son llenos de plástico. El tema playas, la mayoría de las playas del mundo están como esa foto que estamos ahí. En los distintos continentes vemos estos panoramas tan tristes. Yo tengo un amigo que dice, volvámonos responsables de cada envase. No lo bote o reúselo. Trate ni siquiera de reciclarlo. Y se van a dar cuenta, yo tengo una colección de tarritos porque es necesario que nos volvamos responsables de los envases que utilicemos y el plástico que utilicemos. En la medida de lo posible, yo ya tengo una política de cero, en la medida, si voy a comprar algo que no tenga plástico, un recipiente para la cocina, algo de uso personal, evadir el plástico. El plástico hay que evadirlo y tenemos que hacer esa campaña, al menos que no sea de un solo uso, que si tenemos un plástico sea de multiusos, que le demos varios usos. Ok, entonces vamos a las islas de plástico, porque todo este plástico llega al mar. Hemos oído acerca de las islas de plástico. Yo no tenía idea de la magnitud hasta que me puse a preparar esta presentación, porque uno sí oye la isla de plástico en el Pacífico. Y empecé a leer para poder presentarles y compartirles. Y se habla de la isla de plástico en el Pacífico, pero no solo en el Pacífico. Hablando solo del gran parche de basura de plástico, estamos hablando de 3 millones de toneladas flotando en el mar en un área más grande que Texas. Estamos hablando que en el océano flotan por kilómetro cuadrado 46,000 piezas de plástico y nosotros, los humanos, lanzamos 2,5 millones de piezas de plástico al océano cada hora. O sea, volvámonos responsables con el tema, porque termina en el mar. Son 5 grandes islas. Estas islas están definidas por los giros que se generan en las corrientes calientes y frías, hacen un remolino y las atrapan. Realmente tenemos 2 en el Pacífico, 2 en el Atlántico y una en el Índico. Esas son las manchas de basura. Entonces, estas concentraciones se dan en los giros subtropicales, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, por los cambios de temperatura que se sufren en estos lugares. Y entonces generan estos parches o islas. Se cree que son homogéneas, se ha pensado que son homogéneas, pero no, como eso tiene efecto centrípeto, porque están girando en el centro, se concentran más. Y si miramos la imagen de la derecha, hay una comparación con el Golden Gate Bridge, que es el puente Golden Gate en San Francisco, que une la bahía de San Francisco, y estamos hablando de unos 100 metros de profundidad. Como eso es un giro, hay unas fuerzas centrípetas que atraen el plástico hacia el centro. Se estima que en el centro, por ejemplo, de la mancha del plástico del Pacífico, la profundidad es de 100 metros de basura plástica. Es impresionante este tipo de cosas. Entonces, hay muchos factores que contribuyen a esta acumulación
Y el hecho de tener este panorama, aquí estamos hablando de magnificación, no necesariamente biomagnificación, pero sí magnificación porque todo el tiempo está llegando, está llegando. Dentro de los grandes responsables está la pesca, la navegación, el turismo, obviamente, y a mí cuando me dicen ecoturismo me pican los oídos. Yo salgo con un grupo de caminantes y siempre que salimos con costales a recoger plástico. Y hemos recogido muchas toneladas de plástico en el senderismo, porque mucho del que hace ecoturismo va a destruir el lugar donde va. De hecho, debería replantearse el ecoturismo completamente. Actividades recreativas y gestión de residuos. Lastimosamente, generamos muchos residuos y la gestión no es completa y pasan muchas cosas. Entonces, una cantidad de capas y capas, unos espesores impresionantes. Esta imagen, no necesito escribir nada ni decir nada aquí. Esto es de la isla de plástico del Pacífico. Esto es tomado de un video de YouTube. Casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Uno ve esta imagen y le da una tristeza, una desolación. Qué triste. Qué triste, Fidel, porque el cambio empieza en nosotros. Sí, de hecho, esto es un llamado como a que cambiemos nuestros hábitos, porque esto es lo que estamos haciendo. Impresionante. Aquí vemos entonces cómo entran. Las basuras, como les decía, viajan por los vientos, viajan por los ríos, llegan a los mares y las corrientes los empiezan a llevar. Cuando se encuentran los giros subtropicales, que es el cruce de corrientes calientes y frías, se hace la concentración. Entonces es una magnificación de plástico. Y aquí estamos hablando de macro y microplástico, pero vamos ahorita para el tema microplástico. Es impresionante, esto es impresionante definitivamente. Sedimentos, un aspecto de una playa, Tánger en África, las playas, algunas playas de Colombia, algunas playas de Asia, y este es el panorama normal. Es muy triste, definitivamente, uno ver esto, porque pensemos un cangrejo, un platelminto, un anélido, un ave de esos colores brillantes y se los come. Y llegamos a la imagen que vemos ahora, una serpiente, un mamífero pequeño de playa. Las plantas, es que acuérdense que biodiversidad, estamos hablando de microorganismos, plantas, animales. La vegetación típica de las playas se está perdiendo por esto. Y esto es lo que vemos. Es muy triste. Entonces, a nivel de sedimentos marinos, solo voy a mencionar un caso. En los años 70, y me disculpan que faltó una S ahí, se arrojaron en solo Fort Lauderdale, Florida, 700,000 neumáticos al mar. Y ese es el panorama. Y vaya a los lugares costeros de cualquier continente, les hablaba de San Andrés Islas. En San Andrés hay una nevera para el mar, una lavadora para el mar, un televisor para el mar. No recogen eso, no va a recoger. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esto sumado a la obsolescencia programada, definitivamente, lo que pasa es que como no lo vemos, no estamos viendo el fondo marino, no vemos esto. Piensen en la masa de corales, perdimos las barreras de corales del Océano Atlántico, del Caribe por esto. Las barreras coralinas están muriendo. Y toda la interacción ecosistémica de una barrera de coral se está perdiendo por este tipo de panoramas, entre otras cosas. Entonces, es un tema que está de moda. Hablemos de los temas que están de moda, porque la gente habla microplástico, microplástico, y no sabe si no microplástico. Entonces, vamos a enseñarles, vamos a aprender hoy acerca de esto. Los microplásticos, entonces, como su nombre lo indica, son plásticos de pequeño tamaño, citados por primera vez en la literatura en los 70s. Sin embargo, las evidencias en estómagos de aves vienen de décadas atrás. O sea, empezaron a estudiar aves marinas y encontraron microplástico. En los 60s y en los 70s empezaron a citar y han tomado más relevancia. Ya por lo menos hoy está en boca de nosotros y hemos oído la palabra microplástico. Están presentes en todo tipo de ambientes. Desde los más vírgenes hasta el hielo ártico. De hecho, de acuerdo a estudios, cuando se analiza el teflón, se dice que el 97% de las especies
que habitamos sobre el planeta, tenemos microplástico dentro de nuestro interior, por el deterioro del teflón, por ejemplo. Y los seres humanos, el 99,7% de los seres humanos es probable que tengamos microplástico dentro por la cadena trófica, por el teflón o porque algún niño le comió un plástico. Hay gente muy ociosa de todos modos. Entonces, están en el medio ambiente. Aquí hablamos de marino y costero, pero en las selvas, en los desiertos, uno ve lotes donde hicieron trabajos y todo el plástico enterrado. Entonces, ellos están accesibles a la ingestión de los organismos y entran a cadena trófica. Y obviamente, como todo lo malo, pues va a continuar aumentando, acumulándose, acumulándose, y ya estamos viendo los efectos. Tenemos entonces una botella de agua de mar que no tiene sino microplástico. O sea, es impresionante esta situación. Hablemos de tamaños para que entendamos. Entonces vamos a hacer una comparación entre los tamaños de los plásticos y las especies que pueden ser afectadas. Entonces tenemos los megaplásticos que tienen más de 1 metro. Estos afectan a los grandes mamíferos, a los grandes peces acuáticos, bueno, peces acuáticos, que pena la redundancia, organismos acuáticos, peces, aves grandes, se atrapan, se enredan, se mueren. Aquí entran los trasmayos, entran los plásticos de los invernaderos. Aquí en Colombia se siembran flores, en la región donde yo estoy, que es Antioquia, se siembran flores. El plástico de invernadero se utiliza una vez y sale. No, un solo uso. Entonces están los macroplásticos, tamaños entre 1 metro y 2,5 centímetros. Afecta ya a otro tipo de organismos. Espero estén viendo las escalitas de color que muestran los organismos que se ven afectados. Tenemos los mesoplásticos, que están entre 2,5 centímetros y 5 milímetros. Y ahí es donde entra el término microplástico. Un microplástico es cualquier material plástico, que ya lo definimos, inferior a 5 milímetros. Entonces, los microplásticos son entre medio milímetro y 5 milímetros, y los nanoplásticos son menores a 50 micras. Entonces vemos como de acuerdo al tamaño, voy a ver si aquí me deja hacer un cosito. Entonces, por ejemplo, tenemos el término nanoplásticos, aquí hablamos de plancton, microplásticos, peces pequeños, microinvertebrados, etcétera. Mesoplásticos, vemos la interacción ya más grande, y macroplásticos. Entonces, aquí sí tenemos bioacumulación y biomagnificación. Entran a la cadena trófica y empiezan a acumularse hasta que vemos las fotos que ya vemos. ¿Cómo se clasifican? Pues hay microplásticos primarios, que son los que se hacen con ese tamaño. O sea, todo material plástico que por su producción, por la necesidad industrial o lo que sea que se vaya a utilizar, que tenga menos de 5 milímetros, es considerado un microplástico primario. El ejemplo más fácil es pellets. Entonces aquí tenemos una imagen muy bonita de pellets para la industria. La pregunta: ¿cuántos porcentajes de estos pellets van como desecho por un mal proceso, por un mal transporte, por una mala gestión, por un desperdicio? Microesferas, esos cojines que usan para los aeropuertos y para los aviones, que son muy ricos, muy suaves, puras microesferas, microplástico. Mezclas utilizadas para el granallado. El granallado es un proceso de recubrimiento de listellos o cerámicos que se usan en las cocinas. Y como vectores de medicamentos. Hay medicamentos que los ponen en microplástico, impresión 3D, etcétera. O sea, tenemos una cantidad de microplástico generado con ese tamaño. O sea, ya está haciendo parte del problema. Nació muerto, mejor dicho, qué pecado. Él nace ya con el problema encima, porque está hecho con su tamaño como microplástico por la necesidad que está cubriendo. Por ejemplo, es muy habitual en algunas partes, venga y rellene su peluche, puro microplástico. Nylon, bueno, otro montón de cosas. Los secundarios entonces son mayores, plásticos ya de mesoplástico, macroplástico, megaplástico, pero cuando son expuestos a condiciones ambientales se degradan.
Hay plásticos que resisten la luz UV, pero muchos de los plásticos no. Entonces pierden color, pierden resistencia y se vuelven frágiles y se parten. Policarbonatos. O al polietileno le pasa mucho. El polietileno tereftalato. Entonces se van degradando. Entonces, esa degradación empieza a generar fragmentos. Y esos fragmentos, al final, adquieren el tamaño de microplástico. Cuando ese microplástico llega al mar, la exposición todo el tiempo de la radiación, la exposición todo el tiempo de la sal, los afecta y de hecho hace falta estudiar, por ejemplo, cómo afecta eso y terminan los fondos marinos. Entonces, una de las formas más frecuentes de la entrada de los macroplásticos y que vuelvan microplásticos es la fragmentación. Por ejemplo, la ropa genera fibras, en cada lavada genera fibras y muchas de esas fibras terminan. Nosotros aquí en Medellín, Antioquia, tenemos muchas factorías de telas. Entonces la cantidad de fibras que se utilizan son muchísimas y todas esas fibras, como muchas son sintéticas, poliéster y nylon, terminan como microfibras, siendo parte de los microplásticos en los medios acuáticos y al final muchos de sus casos terminan en ríos y en el mar. Entonces, ¿qué sucede? Llegan a la playa, hay una interacción con las olas, hay veces se hunden, hay veces se resuspenden, pero empiezan a hacer un ciclo de movimiento, de interacción con la luz, con especies que los atacan, interacción con la salinidad, y se van hundiendo hasta que al final llegan al fondo marino. En el fondo marino o en las mismas columnas de agua es consumido y en algunos casos también es defecado y empieza a haber un ciclo de microplástico tanto en la superficie como en el fondo oceánico. Entonces vemos imágenes como la que vemos en pantalla, microplástico de toda naturaleza. Entonces hay varios fenómenos interesantes porque es que el problema del microplástico, ya siendo él solo un problema, está asociado a otros problemas. Por ejemplo, como es plástico, tiene naturaleza orgánica, él es capaz de absorber sustancias, DDT, PCBs, polietileno, DDT, bisfenilatos. Pero no solo absorbe otras en su recorrido o en el mismo mar, sino que como él es plástico, él tiene emulsificantes, tiene plastificantes. Por ende, entonces, empieza a liberar sustancias de los que está hecho. Mucho del bisfenol A y de los talatos que hay en el ambiente es porque los microplásticos lo soltaron. Entonces tenemos unos fenómenos de absorción, desorción y de transporte que el microplástico se encarga de transportar para cuando llega a los medios marinos. Entonces son unos panoramas, porque es que ya no es solo el plástico como tal, sino qué está transportando el plástico. ¿Qué está transportando el plástico? ¿Sí? Entonces, al microplástico está asociado, por ejemplo, el bisfenol A, que es un plastificante. Ahorita le vamos a dedicar una parte de la presentación al bisfenol A. Se emplea en la producción de policarbonatos, resinas epóxicas, disruptor endocrino. Ahorita cuando hablemos de disruptores endocrinos, vamos a darle un espacito al bisfenol A. Los talatos, también vamos a hablar mal de los talatos. También es un disruptor endocrino. Se usa para flexibilizar el plástico, o sea, se llama plastificante como tal. Se emplea como disolvente, como fijadores, y aquí ojo con la cosmética. Muchos de los fijadores cosméticos, en este caso perfumes y esto, tienen talatos. Entonces, como son disruptores endocrinos, entre otros, dañan el hígado, sistemas endocrinos, etc. Nonifenol es un antioxidante, un estabilizador. Es extremadamente tóxico en vía acuática, disruptor endocrino. Los éteres difenilos polibromados. Esto se usa en parte como retardante para que el plástico no se queme. Ustedes ya han visto que hay plásticos que no se queman. Un retardante de flama.
Es un aditivo también que ayuda a que el plástico se preserve, le da resistencia térmica. Otro disruptor endocrino, afecta tiroides, afecta desarrollo neurológico. Es que ahorita vamos a hablar de disruptores endocrinos, no me quiero adelantar mucho. Bifenilos policlorados, sí, también es un retardante de flama, pero retardante es un plastificante. Tóxico en sistemas inmunes de organismos, afecta reproducción. Acuérdense que si estos efectos los hicieron en humanos, afecta a especies mamíferas y otras, porque antes de darse cuenta en humanos lo estudiaron en ratas. Vas que ven el problema en el humano, lo estudian, agarran las raticas, hacen el estudio y ven el efecto. Entonces vemos cómo afecta en general. Aromáticos policíclicos, estos se generan por la combustión incompleta de combustibles fósiles. Los motores de los automóviles son altamente ineficientes, entonces la combustión es muy incompleta. Aquí volvemos a parte de la adicción al petróleo que tenemos los seres humanos. Son bioacumulativos. Hay mucha gente estudiando en hidrocarburos aromáticos policíclicos por los efectos tan nefastos en la salud y residuos de plaguicidas. O sea, todas estas sustancias, el plástico va, viene una corriente contaminada con DDT y lo absorbe y lo transporta hasta el mar, liberándolo y generando el efecto negativo que normalmente tiene. Entonces, vamos a ver cómo entra este microplástico a la cadena trófica. Tenemos el consumo, desechamos, porque los seres humanos somos felices desechando cosas. Hay interacción, los macroplásticos se vuelven microplásticos, no solo eso, sino que liberan al ambiente contaminantes como los que ya vimos asociados a ellos, empiezan a ser consumidos por microespecies, por plancton, luego pequeños peces. ¿Se acuerdan la imagen de biomagnificación? Luego grandes peces y luego en un plato de los que comen carne. Luego aquí la propaganda, soy vegetariano. Por muchos aspectos. Entonces me libro un poquito de esto. Un poquito, no del todo, pero un poquito. Entonces aquí vemos, por ejemplo, vamos a ver este esquema de transporte. Vamos a ver este esquema de transporte. Voy a poner aquí otra vez mi cursorcito. Un sistema de transporte, entonces, está el contaminante. Vamos a hacer que las bolitas esas son el contaminantes. Entonces, el zooplancton ingiere microplástico de baja densidad, ¿sí? Luego lo excreta, lo trae. Entonces, viene como peles fecales y estos peles fecales se vuelven materia orgánica y vuelven a ser ingeridos por otros animales. Haciendo de pronto un análisis más macro, tenemos los plásticos. Sí, está viendo el cursor. Tenemos los plásticos, los macroplásticos. Esos macroplásticos interaccionan. Algunos macroplásticos son comidos por grandes peces, por aves, como ya vieron. Se vuelve microplástico, son absorbidos por plantas, están en el sedimento y empiezan todo un camino de biomagnificación desde las pequeñas especies como los organismos formadores de plancton y va siendo alimentado otros organismos más grandes hasta que termina en el ser humano. Esto es uno de los motivos por los cuales esa literatura afirmaba que el ser humano, que el 99,7% de los seres humanos tenemos microplástico, ya sea por cadena trófica, por teflón, por otras cosas. Volvemos, revisemos como estas cadenas tróficas. Es que es importante porque como están en los sedimentos marinos, están siendo consumidos por productores de plancton, están siendo consumidos por el mismo plancton, por pequeños. Entonces miren, digamos, esquemáticamente, voy a hacer una pausa. ¿Se está viendo bien? Sí, se está viendo muy bien. Gracias, Emilia. Con gusto. Entonces vemos cómo los grandes cetáceos, por ejemplo, terminan con, voy a atrever a decir, nunca he abierto una ballena ni pensaba cuánto tiene, pero puedo hablar de toneladas de plástico dentro por su sistema digestivo que debe ser enorme. Una ballena de 5 o 6 metros tiene que tener un tubo digestivo grandísimo. Cuando han abierto tiburones, le han sacado varios kilogramos de este tipo de cosas. Y entonces vemos, por ejemplo, cómo no solo afecta al ser humano,
sino que también afecta a todas las especies, aves, mamíferos, los mismos sistemas bióticos en suelos. Bueno, dentro de los químicos, dentro de las sustancias que están relacionadas con este problema, se han hecho mediciones en humanos. Se han hecho mediciones en humanos donde se cuantifica cuánto ha entrado por microplástico y qué proporción se tiene. Entonces, voy a tratar de no demorarme mucho porque es que tanto número confunde. Pero, por ejemplo, los PCBs, que son bifenilos policlorados, como las dioxinas, que las vamos a estudiar. Entonces, si miramos una ingestión, hablamos de 4.300 partes. Y de esas 4.300 partes, el 0.007% es por microplástico. Entonces, así como sucede con las dioxinas, muchos de los contaminantes relacionados con los microplásticos es por ingesta. Y como vamos a ver más adelante, son bioacumulables porque son hidrofóbicos. Entonces, independiente de la ingesta, él entra, pero el problema es que entra y entra y entra y entra y genera una cantidad de daños. Como les dije, no me voy a detener aquí porque es un poco de números, que eso no es agradable. Descansemos un poquito de tanto plástico y vamos a un tema también muy cercano a nosotros, que son medicamentos. El tema de medicamentos es inherente al ser humano. Y de todo lo que es medicamentos, solo voy a hablar de antibióticos. Pronto es un tema en el que he interaccionado un poquito más, he hecho investigación en algunas cositas en degradación y tratamiento de antibióticos. Entonces empecemos con medicamentos. Hasta aquí espero que no estén suficientemente asustados porque todavía falta mucho para asustarnos más. Entonces, Unión Europea, al año 2016 estaban permitidos 3.000 principios activos. Europa es el segundo mayor consumidor de medicamentos de uso humano, seguido de Estados Unidos. En Estados Unidos, el tema de medicamentos de uso humano es impresionante. ¿Sí? Y entonces, más o menos la cantidad es entre 50 y 150 gramos por persona por año. Yo yendo al doctor Sisto Malato en una charla el año pasado, la cuenta que él hacía era de 140 gramos por persona por año. O sea, en Europa hay un consumo muy alto y estos rangos tan altos son Europa y Estados Unidos. Se estima que el 50% de los medicamentos no utilizados no se desecha adecuadamente. Normalmente la gente lo que hace es que lo tira al baño, ya sea por inodoro o ya sea por lavamanos. La gente que estudia residuos sólidos sabe cómo es el adecuado desecho de los medicamentos. Emily, ¿cómo vamos de tiempo? A ver si acelero un poquito. ¿Qué me dicen cómo voy? Porque creo que voy muy lento. Con el tiempo, ahorita tenemos tiempo. No hay ningún problema. Muchas gracias, Emily. Con gusto. Ciclo de vida de los medicamentos. Ok, aquí estamos hablando en general y después vamos a antibióticos. Entonces tenemos fabricación. En la fabricación hay residuos, entonces es una posible emisión al ambiente. Hay almacenamiento, hay transporte. El almacenamiento no es 100% eficiente. Tenemos desechos, van a medio ambiente. Hay distribución. En la cadena de distribución hay total fallos de todo tipo al ambiente. Luego hay consumo. Y resulta que es que nosotros nos tomamos un medicamento y absorbemos el 7%, el 10%. Entonces el otro 90% lo desechamos, va al ambiente, o una persona termina un tratamiento, le queda un medicamento, no lo sabe desechar, va al ambiente, y al final va la parte de manejo de residuos. Entonces la entrada de los medicamentos a los sistemas bióticos, afectando plantas, animales y demás, es desde su producción hasta el manejo de los residuos. Entonces, la fabricación de medicamentos normalmente es en países en vía de desarrollo. Su contaminación está asociada a la excreción
porque no solo se excreta el metabolismo que no se procesó, sino los metabolitos generados en orinas y heces fecales. De hecho, una de las formas para determinar si una persona ha consumido alucinógenos es analizando un metabolito. Y obviamente la eliminación inadecuada y la principal vía de entrada al medio ambiente son aguas residuales, hospitalarias, industriales y de origen agrícola. Vuelvo, les digo el dato por si no lo hemos visto. Bueno, eso es en antibióticos, ya lo vamos a ver. Entonces, los residuos de los medicamentos se depositan en el suelo por excreción directa o debido a la reutilización de residuos orgánicos. Hay veces se reutilizan lodos de plantas de tratamiento, las piscifactorías, porque en las piscifactorías entra directamente los antibióticos, los analgésicos, que le ponen a los peces en las piscifactorías, en esas lagunas, son muy altas. Y obviamente la inadecuada eliminación de medicamentos caducos o caducados y no consumidos. Entonces es impresionante. Somos muy responsables de esto. Hay que abogar porque hagamos un cambio de alimentación y estilo de vida que nos permita no tener que usar tanto medicamento o no usar medicamentos. Los que me conocen un poquito saben de qué hablamos. Entonces, dentro de toda la gama de medicamentos que hay, están los antibióticos. Se definen como sustancias que tienen la capacidad de eliminar o interrumpir el crecimiento y proliferación de microorganismos patógenos. Pueden usar como bactericidas o bacterioestáticos, o sea, no matan la bacteria, pero la inhabilitan. Pueden ser sintetizados en laboratorios o por organismos vivos. Uno es capaz de generar antibióticos. La toxicidad afecta a los patógenos. En teoría no afecta a los huéspedes, en teoría porque no se han completado estudios. Y el uso, que es lo que le quería decir, los humanos usamos el 20% de los antibióticos producidos y los animales el 80%. Para que nos hagamos una idea de eso. Entonces simplemente se ingieren para combatir una infección. El problema, acuérdense, cuando definimos biodiversidad hablamos de microorganismos. Uno de los graves problemas es la generación de bacterias resistentes a los antibióticos. Como el antibiótico llega a los medios acuáticos y al suelo, entonces las bacterias aprenden a sobrevivir. Ya ese antibiótico no les hace nada. Y entonces están catalogados como contaminantes de preocupación emergente, no solo los antibióticos en el ambiente, sino las bacterias resistentes a los antibióticos. Les recuerdo que esas siglas son en inglés. ¿Sí? Entonces, ya también las bacterias resistentes a los antibióticos son un contaminante de preocupación emergente porque están generando las famosas enfermedades emergentes. Entonces, estas bacterias representan un alto riesgo para el medio ambiente porque alteran la salud humana y altera el equilibrio de los ecosistemas, promueven la generación de infecciones no tratables. Entonces estamos hablando de la era posantibiótica. Ya los superantibióticos que tienen guardados los centros médicos eran para las bacterias más resistentes y ya esos no sirven. Se estima que para el 2050 la resistencia a los antibióticos representará 10 millones de muertes y una carga financiera de 100 billones de dólares americanos. Es impresionante. Entonces, orígenes de las bacterias resistentes a los antibióticos. Ellas cambian su estructura genética. Los microorganismos tienen la capacidad de cambiar su estructura genética, tienen una adaptabilidad muy grande. Entonces, al estar envueltos en sistemas de tanto antibiótico y pesticidas en un cambio genético, el uso excesivo de antibióticos generan estas bacterias porque el ser humano también las genera y cuando las desecha, pues salen. Y obviamente la presencia de antibióticos en el ambiente. De verdad tenemos que cambiar nuestras condiciones de vida para no depender tanto de los antibióticos. Es importantísimo. Entonces, ¿qué sucede? Las plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales no son capaces de remover ni los contaminantes de preocupación emergente, ni las bacterias resistentes a los antibióticos.
Entonces resulta que hay acumulación en lodos y en las salidas de las aguas de tratamiento se ha encontrado, se han hecho estudios que incluso se magnifica, hay una magnificación del proceso. Y estos contaminantes de preocupación emergente, y entre ellos las bacterias, salen en más cantidades. Entonces, cuando estas aguas salen, llegan a ríos, llegan a aguas subterráneas, llegan a suelos, muchas veces hay reuso y empieza entonces este tipo de contaminantes a dar vueltas en el ambiente. Y hablamos entonces de las enfermedades emergentes en seres humanos. Estamos siendo víctimas ahorita, gracias coronavirus. El dengue. En estos días estaba leyendo que apareció otro virus en China, el Hansavirus, más potente que el coronavirus y más mortífero. Hace una semana empezó un brote de ébola en África. Entonces vemos cólera, dengue, SARS, influencia, difteria, magnificadas, porque ya se acostumbraron a lo que había. Entonces, estamos viendo que los seres humanos estamos siendo afectados, no hay medicinas, no hay cómo contrarrestar y estamos aislados trabajando desde la casa. Pero, para quitarle el protagonismo al ser humano, se han hecho estudios en otras especies. Y el primer caso reportado en la literatura fue uno en buitres. Esto pasó en Pakistán. Empezaron a ver que los buitres estaban muriendo. Y resulta que es que los cadáveres de esos buitres estaban comiendo un ganado que tenía mucho antibiótico y los estaba matando. Entonces ya vemos cómo ya hay estudios en especies de muerte de estas especies animales por la interacción de antibióticos como contaminantes emergentes. Vamos a hablar otros casos, por ejemplo, peces expuestos al... En el caso de los buitres era diclofenaco. Las reses tenían mucho diclofenaco y los buitres se comían ese diclofenaco y se estaban muriendo. Peces expuestos a etinilestradiol le afectaba la reproducción. Estimulación en la reproducción de mejillones cebras por inhibidores de serotonina, que son antidepresivos. Reducción de la capacidad de predación en róbalos expuestos a fluoxetina. Entonces ya se están dando cuenta que lo que sucede en humanos se extrapola a grandes vertebrados. Y eso es lo que se ha estudiado. Imagínense lo que no se ha estudiado. Vamos a hablar de otro tipo de compuestos. De eso ya hemos hablado mucho. Simplemente los riesgos de los productos químicos es perjudicial por sus cantidades. Incluso el agua es perjudicial. Si usted se ahoga, lo ahogó el agua. Altas cantidades de algo son muy perjudiciales. Entonces, estas grandes cantidades de esos compuestos generan daños, como ya hemos visto, y aunque no sean contaminantes, igual hacen un daño muy grande. Vamos a hablar entonces de otros contaminantes. Vamos para el bifenol A, para los talatos, para el DDT, las dioxinas, que es lo que nos falta para poder dar paso a las preguntas. Pues hay cancerígenos que generan cáncer, mutágenos que generan mutaciones, teratogénicos que dañan fetos, entonces pasa a la siguiente generación, neurotoxinas, afectan el sistema nervioso, disruptores endocrinos que dañan el sistema endocrino generando una cantidad de daños que ya vamos a ver, y alergenos, o sea que generan alergias. ¿Qué son los famosos disruptores endocrinos? Son agentes exógenos que interfieren en la síntesis, secreción, transporte, metabolismo, acción y eliminación de hormonas naturales de la homeostasis, reproducción, desempeño o comportamiento de los organismos. Afectar el sistema endocrino es una cosa impresionante y los disruptores endocrinos hacen eso. Ahí vemos el bandido tomando el lugar de la hormona. Nosotros, las células funcionan por receptores. Cuando tenemos emociones o necesidades, nuestro cerebro emite unas sustancias neurotransmisores y son recibidas en la célula. ¿Qué pasa si en la célula, en vez de llegarle la sustancia, le llega un disruptor? No se cumple la función, ¿cierto? Tiene muy baja solubilidad en agua, alta solubilidad en lípidos, lo que hace que se genere bioacumulación y su posterior biomagnificación. De acuerdo a la edad de exposición, hay más susceptibilidad, son más susceptibles los niños.
Pero resulta que los efectos se ven en los adultos, porque él empieza a bioacumular y cuando ya está fregado es que se ve el daño. Pero los más expuestos son los niños. Y cuando estos disruptores endocrinos se mezclan, hay un efecto sinérgico o aditivo. Como decimos aquí en Colombia, tras de gordo hinchado. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, esteroides como el 17-beta-estradiol o el L2, fitoestrógenos como la genisteína, alquilfenoles, que son usados como desinfectantes, pesticidas como la antracina y la dioxina, compuestos orgánicos oxigenados como el bisfenol A o los talatos y los hidrocarburos poliaromatizados como los exhaustos de diésel. Estos son algunas de las familias de los disruptores endocrinos. El bisfenol A, por fin, que también estuvo de moda, que está en el papel de los supermercados, actúa como estrógeno porque fue pensado como un estrógeno. Acuérdate que un estrógeno es una hormona femenina. Entonces afecta al sistema endocrino principalmente de machos. Cuando se expusieron ratones, entonces observaron cambios graves en los varones en la próstata y en las hembras en las mamas. Estados Unidos produce 6.000 millones de libras de bisfenol A, esto es reportado el año pasado, y se encontró en el 93% de muestras de orina de 2.500 pacientes en Estados Unidos, en un rango muy amplio de edades, con una mayor concentración en niños menores a 12 años. Genera feminización, encogimiento o hace que el pene no crezca, mata el esperma y se presenta tanto en órganos sexuales masculinos como femeninos. Ahí les presento el bisfenol A, que lo conozcan, que tengan una idea de él. ¿En dónde está o en qué se usa? Para reforzar plásticos, policarbonatos, biberones. Hay una discusión grandísima porque los teteros de los niños o los biberones y las botellas de agua están infestadas de bisfenol A. Entonces el tema, si en los niños hay mayor bioacumulación, ¿por qué los biberones tienen bisfenol A? En botellas de bebidas deportivas y jugos, platos de microondas, contenedores de comida, las protecciones de los alimentos. O sea, lo más curioso es que siendo un disruptor endocrino se usa en todo lo que se ingiere. Y obviamente hay trazas que pasan, pero como es bioacumulable, va pasando, va pasando, va pasando. Y más si se calienta en microondas. Entonces se infiltra en alimentos y bebidas, aun cuando el contenedor no se calienta, es su simple difusión molecular por la grasa. El 93% de los estadounidenses tiene niveles mayores de EPA, 6 niveles que los europeos, que los fijados por la EPA. Hay mayor presencia en niños y hay muchos riesgos para lactantes. Junto con el bisfenol A, los talatos son otros plastificantes que se usan en cosmética, por eso hay un montón de recipientes cosméticos, y fijadores, son plastificantes y fijadores. Son absorbidos a través de la piel. Las personas que se maquillan, piensen en eso. Inhalación de vapores, ¿sí? En los juguetes, cuando los niños se chupan y muerden los juguetes. Entonces, incluso en algunos instrumentos médicos plásticos, en tuberías, cuando hay inyección, ahí están metiendo talatos. La F no se pronuncia. Estos recipientes para comidas, entonces, empieza el talato a pasar a la comida tiene grasa. Cuando hicieron el estudio en ratas, encontraron infertilidad masculina, testículos que no descienden, es una malformación testicular, malformación del pene y otras malformaciones. Pero la intensidad varía de la edad y la bioacumulación, ¿sí? Estoy yendo un poquito rápido para que podamos hacer preguntas. Dioxinas y furanos. Estos se usan como pesticidas. Las dioxinas, van a ver, qué triste lo que pasó con las dioxinas. Lo encontramos mucho en suelos. Se han hecho estudios, yo no lo he hecho, pero sí lo he leído, donde la dioxina pasa a un árbol, el árbol lo cortan, hacen bolsas de papel y encuentran la dioxina en la bolsa de papel. Es demasiado estable, son demasiado estables. Hacen parte de los plaguicidas, ¿sí?
son blanqueadores. Entonces, también se generan en subproductos metalúrgicos, pero la gran producción de dioxinas se da cuando se quema plástico y esa quema no es controlada o no es hecha bien. Una quema, una combustión incompleta de plástico es la mayor fuente de dioxinas como subproducto. Cuando es producto como plaguicida es otra cosa, ¿sí? Y en los procesos de depuración se encuentran grandes cantidades porque como se usa como pesticida, de hecho los aceites de los transformadores tenían PCBs, dioxinas, perdón, y ya están haciendo transformadores con aceites sin dioxinas. Más o menos desde los 60 se vienen estudiando estos dos tipos de sustancias. Los policlorodibenzodioxinas o PCDD, que son las dioxinas, y los policlorodibenzofuranos, que son los PCDF, los furanos. Tenemos una imagen a la derecha que nos muestra su estructura química. Son sólidos cristalinos con diferentes temperaturas de fusión, porque son 240 especímenes, de los cuales 70 son peligrosas. 70 o 17, ahorita vamos a ver, se me perdió el número, qué pena. Son estables térmicamente hasta 750 grados, por eso las combustiones incompletas de plástico son tan peligrosas, son inertes químicamente, tienen muchos isómeros, no son biodegradables, son persistentes, son liposolubles y tiene congéneres muy tóxicos. El protagonista de los 210, 17, perdón, dije 70 ahorita, 17 son tóxicos, pero el más tóxico por su estabilidad es la 2378 tetraclorodibenzodioxina, y ahí se las muestro. Es 770.000 veces más tóxica que el cianuro, y con un nanogramo mata a una persona de 70 kilogramos, o sea, es bestial. Y eso estamos expuestos en muchos ambientes. En la guerra de Vietnam, los ejércitos americanos, para pelar los bosques y poder ver a los vietnamitas, usaron una cosa que llama agente naranja. Hoy por hoy todavía hay agente naranja y estos son los resultados. Esos son dioxinas. Y esto es gracias a los Estados Unidos que infestaron Vietnam para pelar los árboles. Imagínense, pues primero pelar los árboles para matar a la gente. Se habla todavía de la tercera generación de víctimas, porque como son teratogénicos van de generación en generación haciendo esto. Vamos a cambiar un poquito ya para ir terminando el DDT. Ya voy a terminar, os prometo. Voy a terminar el DDT, el diclorodifeniltricloro. ¿Sí? Bifenol. Es un insecticida organoclorado sintético de amplio espectro, de acción prolongada y estable, aplicado a control de plagas para todo tipo de cultivo. Se usa desde los 40. Y se usa mucho porque es lo que más fácil mata a los mosquitos. Entonces, en África tiene un alto uso. Afecta directamente el sistema nervioso. Y el problema es que su bioacumulación genera efectos por años. Un campo tratado con DDT conserva el 50% después de 10 años. Imagínense lo que eso hace. Y se calcula desde que se inventó en 1940, se han producido 1 millón de toneladas. Y eso está en el agua, en la tierra, en los organismos. Eso no desapareció, no desaparece. No es selectivo. Su aplicación, si es en altas concentraciones, genera una muerte inmediata. El problema es que es una acción prolongada, crónica, y se difunde en medio terrestre, acuoso. Se ha encontrado DDT en pingüinos, en la Antártida. Es bioacumulable y ya vimos pues todo el sistema de cadenas tróficas. Y ya estudiamos la magnificación al llegar hasta 10 millones de partes en aves grandes. ¿Listo? En seres humanos provoca intoxicación, alteraciones gastrointestinales, trastornos neurológicos, parálisis muscular. Es altamente tóxico y casi nula biodegradabilidad. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, adelante. Sí, muchísimas gracias, Firmen. Súper interesante. En realidad es hora como que cada uno comience a hacer el cambio. De a poquitos se logra mucho, en realidad.
Vamos a ver. Te voy a compartir acá las preguntas. Sí, gracias, Emilia. Tengo Como cuántos minutos para contestar las preguntas. 15 minutos tenemos. Gracias. Sí. En este momento las puedes ver. Entonces sería, la primera es, el problema de SAI también es la salinidad que se encuentra en el aire. Daña las cosas más rápido de lo normal, pero ¿hasta dónde podemos intervenir nosotros para prevenir o controlar eso? Miren, lo primero, decía al principio que somos adictos al petróleo. Parte de esa adicción ha hecho que generemos muchos residuos. Entonces se está buscando una solución para los residuos. Una de las soluciones es hacer material de construcción, tapas de alcantarillas, madera plástica para cercos, madera plástica para andenes. Okay. Volver Entonces a reutilizar. exacto, estamos reutilizando. El problema es que ahí es donde tenemos eso. Entonces, la cuestión es que como estamos reutilizando, no estamos sacando el plástico del ciclo. Entonces, una de las formas sería protegerlo o la otra es tratar de usar algo distinto a la madera plástica. Lo que pasa es que cuando hablamos de preservar un plástico, entonces hablamos de otros aditivos y al adicionar otros aditivos adicionamos otros problemas. Entonces, vuelvo y digo, como política personal, en parte es disminuir el uso de plástico. En las regiones costeras, nosotros que tenemos costa en el Atlántico y en el Pacífico, sabemos que la salinidad, la radiación solar y la temperatura degradan más rápido los plásticos. Entonces, buscar otros materiales. El problema es que los materiales metálicos se degradan muy fácil también. Es un problema que la verdad es tratar de buscar el sustituto adecuado. Ahí tenemos que sopesar razones como económicas, razones de disponibilidad, y parte es la responsabilidad de nosotros en el uso. Porque si empezamos a disminuir el uso, a minimizar lo que pensamos que es un plástico de solo uso, poderlo reutilizar varias veces. Por ejemplo, por alguna necesidad compramos una botella con agua, busquemos no desecharla, busquemos reutilizarla para algo en la casa. Ya después de muchos usos la tenemos que reutilizar, podemos decir que un plástico de un solo uso lo volvemos de muchos usos. ¿Eso qué va a hacer? Va a disminuir la presencia de estos residuos y empieza a apaciguar. Lo otro es que ya se está haciendo mucho reciclaje, entonces insistamos en el reciclaje porque si, o sea, aquí el tema es de consumo, porque buscar preservar es hacer combinación de materiales o usar preservantes que puede ser peor. Esa sería así rápidamente la respuesta. Ok, la otra dice, ¿saben de los atrapadores de microplásticos? He escuchado de algunos que se pueden introducir en la lavadora para no desechar al desagüe. Sí, ahorita precisamente como el tema microplástico ya estamos viendo el efecto tan nefasto. Entonces hay sistemas, por ejemplo, de filtración. Y no hablamos de un filtro físico, sino de sistemas de captación. ¿Sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, como dice la persona que hace la pregunta, en la ropa hay mucha fibra. Y entonces existen algunos sistemas de atrapar esas fibras y evita que se vayan al desagüe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sabiendo que existen, entonces tenemos que estar revisando esos sistemas. La lavadora mía tiene un sistemita de eso, entonces uno recoge esas fibras y las desecha como un sólido adecuadamente. Entonces, si hacemos acciones de esas de conciencia, porque si el sistema existe, algunos existen por filtración, otros existen por cargas electrostáticas, por atrapación por afinidad química. Entonces hay que estar haciendo los adecuados mantenimientos, las adecuadas revisiones y las adecuadas disposiciones. Es muy importante saber disponer, porque parte del problema de los microplásticos es la mala gestión de los residuos. Entonces tenemos que volvernos especialistas en aprender a gestionar los residuos sólidos, lo que van los sólidos en los sólidos, incluso hay sustancias líquidas, aceites que ya no se van a usar más, no se echan por el desagüe, se meten en una botella y se disponen como un sólido. Incluso las empresas que tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, ellos tienen sus lodos, ellos tienen que caracterizar esos lodos y darle una adecuada disposición. Entonces hay muchos estudios y muchos esfuerzos, porque hay que reconocer que hay muchos esfuerzos en la adecuada disposición de lodos de algunas empresas. Sí. Otra pregunta es, ¿puedo continuar con la otra? Sí, claro. Dice, me gustaría saber qué opinión merecen los productos biodegradables como solución al desperdicio de plástico. Pues a ver,
es muy interesante. Nosotros a principio de año recibimos un equipo y como protección había como una especie de icopor 100% biodegradable. Era impresionante ver cómo ese icopor lo poníamos en el agua y el agua lo disolvía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Como una solución al plástico, a las basuras marinas, al microplástico, es muy buena. De verdad que es muy buena solución. Pero tenemos que pensar que esa solución tan buena tiene que estar acompañada de un adecuado tratamiento después, porque estamos disolviendo sustancias químicas en el agua. Entonces nos tenemos que asegurar que si biodegradamos un plástico con agua, por ejemplo, que esa agua tenga el tratamiento adecuado. A mí me pasó que tenía un catalizador en una bolsa y ese catalizador entonces lo fui a usar al tiempo y la bolsa se degradó y lo que hizo fue dañarme el catalizador y generar microplásticos. Entonces, cuando hablamos de biodegradables, tenemos que asegurarnos que ese proceso de biodegradabilidad sea consistente con el tratamiento posterior y entonces ese producto que queda de la biodegradabilidad sí se puede utilizar, porque como vimos, ya hay bolsas biodegradables, perfecto, entonces sale la bolsa biodegradable y queda en el ambiente. Resulta que la biodegradación no es completa, lo que hace es una fragmentación. Entonces no tenemos un macroplástico, sino que tenemos un microplástico. Y ya vimos todos los efectos de los microplásticos. Entonces, ¿cuál es el punto? Los productos biodegradables son muy buenos, pero tenemos que asegurarnos que el paso siguiente tenga el tratamiento adecuado. Porque volvemos a los corchitos estos que les decía el equipo que nos llegó. Lo disuelve el agua y esa agua no es tratada adecuadamente, entonces termina en fuentes marinas, termina en ríos, termina en lagos. Y lo que hicimos fue trasladar la naturaleza del contaminante. Pues muy buenos los biodegradables, trato de usar biodegradables, trato de usar cosas. Pero hay que ver qué sigue. Por ejemplo, en el caso de los cepillos de dientes, ya hablamos de cepillos en madera. Entonces uno lograr reemplazar todo ese plástico, porque la madera sí se pudre y nutre organismos. Entonces es Sí. más fácil. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del biodegradable? ¿Cuál es la siguiente, Emily, por favor? Emilia, por favor. La siguiente pregunta dice, los microplásticos pueden viajar por vía aérea y estas pueden ser respiradas. Sí, porque acuérdense que hay microplásticos menores a 50 micras. Y recuerden, por ejemplo, con el PM2.5, que ya entra por vía respiratoria. Si un microplástico alcanza un diámetro menor a 2.5 micras, téngalo por seguro que entra en vía respiratoria. Entonces, es probable, de hecho, voy a contar un caso algo triste. La hija de una amiga mía en Estados Unidos trabajaba en un lugar, en su casa, pero al lado había una factoría y en esa factoría hacían unos productos con óxido de silicio. Resulta que ella se respiraba eso y todo ese óxido de silicio entró a los pulmones y al disminuir su capacidad pulmonar se le cristalizaron los pulmones y se murió. Asimismo pasa con los plásticos, con muchos materiales que tienen diámetros menores a 2.5 micras, entran en vías respiratorias y Qué, sucede eso. qué triste. Y es muy triste, pero pasa. Y es muy interesante la pregunta por eso, porque es que cuando uno piensa en plástico, piensa en una macrobolsa. Pero hay una cantidad de cosas que pasan también. Súper bien. Una última pregunta. Dice, ¿conoce de sistemas de tratamiento de aguas residuales de la nueva tecnología que logran tratar algunos de estos contaminantes de preocupación emergente? Los que me conocen saben por qué me estoy riendo. Pues, de hecho, ese es mi tema de investigación. Entre tantas tecnologías están los procesos avanzados de oxidación y los procesos avanzados de oxidación precisamente lo que buscan es ser un complemento, o no un sustituto, un complemento a los tratamientos de aguas residuales tradicionales para precisamente tratar estas trazas. Voy a hablar un poquito, ya que me dieron la oportunidad, ¿verdad? Con la fotocatálisis, Fidel fotocatálisis. Resulta que los tratamientos de aguas convencionales, digamos, están diseñados para un tipo de contaminantes macros. Pero cuando hay trazas de esos contaminantes de preocupación emergente, los contaminantes recalcitrantes, que son difíciles de degradar, entonces hay que hacer un complemento. Entre las diversas tecnologías que hay están los procesos avanzados de oxidación. Y los procesos de oxidación avanzada lo que hacen es tratar precisamente pequeñas cantidades de contaminantes altamente recalcitrantes o difíciles de degradar.
Entre esos está el fanático mío que es la fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio. Aquí hablan también del peróxido de hidrógeno combinado con el UV, los procesos con ozono, los procesos Fenton y fotofenton. Y lo bonito de esto es que mineralizan los contaminantes orgánicos hasta llevarlos a CO2 y ácidos orgánicos. Atacan bacterias resistentes a los antibióticos, o sea, tienen una alta aplicabilidad y de hecho estamos muchos investigadores en el mundo trabajando el tema precisamente de complementar los procesos tradicionales con procesos avanzados de oxidación para el tratamiento de orgánicos emergentes. Súper bien, súper bien. Más bien, muchísimas gracias, Fidel. Nos han hecho muchas respuestas positivas, que les gustó mucho la charla, muy interesante. Gente que tal vez no es del tema, nos indican que lo han entendido muy fácil en realidad, que ha sido muy fácil comprenderla. Te agradecemos muchísimo por el esfuerzo en esta charla, súper interesante en realidad. Y de antemano, muchos, digamos, estos temas podemos repasarlos en casa. La charla la podemos ver por medio de la página del Congreso de Consultoría Ecos. Yo les adjunté también en la página el link para que puedan ingresar. Vamos a ver, en la sección multimedia, en la página del Congreso también hay distintas actividades que podemos realizar en familia. Muchas de ellas todo tiene que ver con biodiversidad. Hay una muy curiosa que también nos ayuda mucho en esto que Fidel nos habla, que se llama limpieza digital. Es un pequeño cambio que logramos todos desde la computadora. Un dato curioso, por ejemplo, es que 1 giga almacenada por un año en el correo genera o consume 32 kWh. Eso equivale a tener 10 horas seguidas el horno. Imagínense ustedes lo que cada uno de nosotros podemos lograr con solo eliminar los correos, ciertos correos que ya no nos sirven. Esto quiere decir, dándole refuerzo a lo que Fidel nos dice, que cada acción que nosotros hacemos cuenta y nosotros podemos hacer la diferencia para tener un lugar mejor. Muchísimas gracias, Fidel, muy agradecida por la charla. Una vez más, en nombre de los organizadores, Consultoría ECOS, la Universidad Técnica Nacional, la Universidad del Colegio Mayor de Antioquia, les damos las gracias por haber participado en esta charla. Les agradecemos muchísimo al expositor, muy interesante, y les invitamos a seguir con el Congreso. A partir de la 1 de la tarde habrá muchísimas más charlas. Muchísimas gracias, Fidel. Bueno, Emily, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias a todos los que me vieron, he visto algunos de los comentarios y me alegra mucho ver gente conocida viéndome. Igual los que no me conocen, pues a la orden. Muchas gracias al Congreso por la invitación y estamos para que tengamos futuras experiencias en estos eventos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.